Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Que Dios el bendito sea, lo esté bendiciendo siempre, les dé larga vida, les dé salud. Seguimos con este ciclo de enseñanzas de la Torá, las enseñanzas semanales, las porciones semanales de la Torá. Estamos en el libro de Bamidbar, en la Parashá Jukah. Como siempre te voy a pedir, si todavía no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video con tus familiares en redes sociales, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video también te pueda estar llegando. De esta forma vas a estar también colaborando en esta misión que es difundir la Torá, los 7 preceptos universales para todo el mundo. La palabra Jukah quiere decir decreto. Para comenzar vamos a estar leyendo la Torá en el libro de Bamidbar, conocido como Números, en el capítulo 19, versículo 1. Hashem les habló a Moshe y a Aarón, diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó Hashem. Diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Hasta aquí la lectura de la Torá. Acá vemos la orden que Dios le da a Moshe y a Aarón, que le digan a los israelitas, que le digan al pueblo, a la comunidad, que traigan una vaca colorada, que no tenga ningún defecto, que nunca le hayan hecho trabajar, o sea, que nunca le hayan puesto un yugo. Luego tendrían que entregar la vaca al sacerdote y iban a quemar la vaca. Y bueno, hay un ritual bastante extraño que servía ¿para qué? Para purificación de las personas que quedaron impuras por haber tocado un cadáver. Cuando la persona toca un cadáver queda impura. Cuando el alma de una persona que muere se retira del cuerpo, se va del cuerpo, quedan algunas chispas de luz todavía, esa alma dentro del cuerpo. Las energías negativas se alimentan de ese registro que queda todavía, un pequeño registro que queda del alma ahí. Entonces ese cuerpo está impuro. Y si uno toca un cadáver, queda impuro. Entonces este ritual es mandado para el judío, que hacemos la separación del noágida, no tiene este mandamiento, no tiene este decreto, sino que el pueblo de Israel, cuando tocaban un cadáver, se hacía todo este ritual, obviamente cuando estaba el sacerdote, cuando estaba el templo. Hoy en día no se puede cumplir, pero cuando vuelva Mashiach y se reconstruya el tercer templo de Jerusalén, y va a estar el sacerdote, y en el reinado de Mashiach se va a poder cumplir todos los mandamientos y los decretos y las leyes de la Torá. Vemos que en la Torá hay decretos y algunos mandamientos que son medios extraños, y cuando lo razonamos con nuestra mente, que es limitada, no lo podemos entender. Y este es uno de ellos. Por eso acá la palabra, que es el nombre de la Parashá Jukah, quiere decir decreto. Y fíjese, la Torá trae varias palabras que no son sinónimos para distintos mandamientos. Por ejemplo, está la palabra misbot, que son mandamientos. Está la palabra mishpat, que es ley. La palabra edut, que es testimonio. La palabra dibur, que es palabra. Entonces tenemos varios que no son sinónimos. Y los hukim son los decretos. Y estos decretos entran en la categoría que la persona lo debe cumplir porque Hashem, el bendito sea, lo mandó. Sin razonar, sin preguntar, porque no le va a encontrar una lógica. Por ejemplo, esto de la vaca roja. ¿Por qué tiene que ser la vaca roja? ¿Por qué tenía que hacer todo ese ritual de quemar la vaca, la ceniza? El sacerdote tenía que hacer un ritual un poco extraño. El que está fuera de la cultura hebrea es como que algo novedoso, algo es un poco raro este decreto que manda Hashem al pueblo de Israel. Entonces la palabra Jok, que viene de Jukah, la palabra Jok, que es decreto, es un decreto llamado por los sabios suprarracional. Y hay varios de estos Jukim, hay varios de estos decretos. Por ejemplo, no mezclar la leche con la carne. Es otro de los decretos, de los mandamientos que si le buscas una lógica, por ahí no la encontrás. Si se come carne, el judío tiene que esperar 6 horas para luego comer algo que contenga leche, algún lácteos, y viceversa. El judío hace esos decretos, estos hukim, no porque le encuentra algo racional, sino que lo hace porque el Eterno lo mandó. Y eso es un gran mérito. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Como noágida, que no tenemos estos hukim, estos decretos suprarracionales, tenemos 7 preceptos universales que son más simples, que son prohibiciones, que son más simples. Con más razón
tenemos que tomar el ejemplo de los judíos, de que ellos sin preguntar lo cumplen. Siempre dice esto mi Morey Yohanan Besma. Si Dios le hubiese mandado al pueblo de Israel que corten árboles, todos serían leñadores. Hay cosas que no se pueden entender, pero están y se hacen por obediencia y por amor a Hashem. Entonces más nosotros tenemos que cumplir nuestros mandamientos, que sí se pueden pensar, sí tienen lógica y a veces igual no lo hacemos. Acá una primera enseñanza, tomar el ejemplo de hacer los mandamientos porque Hashem los mandó. Entonces, la Torá tiene 613 mandamientos para el pueblo de Israel y se diferencian en este tipo de palabras. Ahora, cuando uno lee en el Midrash, después de hacer toda esta aclaración de estas palabras, esta diferencia, de que hay cosas que no se pueden entender, pero hay que hacerlas, también dan una explicación de por qué esto de la vaca roja. Y dicen que esto también espiaba el pecado del pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Por eso una vaca roja para espiar el pecado del pueblo de Israel de la idolatría que hicieron con el becerro de oro. Porque para la Torá, cuando la persona cae en idolatría, es como que está muerta. Y ahí está, la vaca roja, todo este ritual, ¿era para qué? Para purificar a alguien que quedaba impuro por tocar un cadáver, por tocar la muerte, Met. Por eso traen los sabios que también este tema que Hashem le mandó a Aarón y a Moshe, que busquen una vaca roja, una vaca colorada, también sirve para qué? Para la expiación del pecado del pueblo de Israel cuando hizo idolatría con el becerro de oro. Bueno, así comienza esta parashá en este libro de Bamidbar. Queríamos explicar un poquito de las diferencias entre lo que es un decreto, de lo que es un mandamiento. Ahora vamos a avanzar en la parashá y más adelante vamos a encontrar que la muerte de Miriam, la hermana de Moshe. Y cuenta en la Torá que cuando falleció Miriam, el agua, que era por mérito de ella, que en el desierto siempre tenían agua por mérito de Miriam, el agua, cuando ella falleció, se cortó ese manantial y no hubo agua. ¿Qué pasó? El pueblo empezó a quejarse contra Moshe, que hubiésemos muerto en esa tierra, en vez de estar acá muertos de sed, no tenemos para los animales, no tenemos para nosotros. Y empezaron de nuevo las quejas, como vimos en varias parashot, en varias porciones semanales pasadas, que el pueblo de Israel se quejaba. ¿Y qué pasó? Falleció Miriam y cuenta el Midrash que el agua también se cortó para que todo el mundo vea la grandeza que tenía Miriam, que fue una de las grandes profetisas del pueblo de Israel. Entonces se da toda esta situación de queja, de que el pueblo le recriminaba. Dice entonces que Moshe y Aarón cayeron sobre su rostro, una vez más. Y se presentó ante ellos la gloria de Hashem. Y ahí le dice Dios a Moshe que le hable a la roca. Cuenta la Torá ahí, a partir del capítulo 20, que está la muerte de Miriam. Cuenta ahí la Torá que Dios le dice a Moshe que le hable a la roca y que iba a salir agua. Entonces Moshe, ¿qué hizo? Dice que agarró su bastón y golpeó la roca, no solo una vez, sino que golpeó 2 veces la roca y salió agua. Y salió abundante agua y el pueblo pudo beber el agua y también su ganado. Pero fíjese la historia cómo continúa, que Hashem castiga a Moshe y Aarón por no haber confiado en él, por no haber hecho lo que él dijo. Dios le dice que le hablen a la roca y que hizo Moshe, golpeó la roca. Entonces le da un castigo. ¿Y cuál iba a ser el castigo de Moshe y Aarón? Que no iban a poder entrar a la tierra prometida. Ahora, después de tanto esfuerzo, después de liberar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, andar por el desierto, cruzar el mar, la entrega a la Torá, la idolatría, todo lo que vimos, todo lo que venimos viendo, la historia que está contando la Torá de Moshe, cuando iba a llegar su momento cúlmine, no puede entrar porque en vez de hablarle a la roca, la golpeó a la roca. Y fíjese, acá hay una enseñanza. Dios quería que Moshe le hable a la roca, algo que era inerte, algo que no tiene vida, algo que no tiene oído para oír, que le hable a la roca. Y el pueblo se iba a sorprender porque iba a ocurrir un milagro. Así Hashem, con el poder de la palabra, hizo toda la creación. Y él quería que Moshe haga eso, que le hable a la roca, algo que inerte, algo que no tiene oído. Y después que Moshe le iba a hablar a la roca, iba a salir el agua. Moshe, ¿qué hace? Golpea la roca. Y dicen los sabios que cuando golpeó la primera vez,
ya salió un poquito de agua, pero golpeó una segunda vez y ya salió mucha agua. Y acá es donde nosotros podemos tomar una enseñanza. Ahora fíjese por qué el castigo tan grande, por qué semejante castigo para Moshe. Y dicen los sabios, porque se perdió la oportunidad de santificar el nombre de Hashem. Y todo esto nos enseña la fuerza que tiene la palabra, la fuerza que tienen las palabras. Entonces, Hashem quería que hable a la roca. Moshe golpeó la roca y 2 veces golpeó la roca. Los golpes de Moshe tienen que ver con la violencia. Y cuando golpeas algo, algo se rompe. Cuando uno va por el lado de la violencia en la vida, cuando uno es violento con los hijos, con la esposa, con los familiares, con los amigos, en un trabajo, en el andar de la vida cotidiano, si uno es violento, va a ir rompiendo cosas. Ahora, Hashem que te está pidiendo acá, Hashem pide que usemos ¿qué? La palabra, que seamos seres racionales, que usemos ¿qué? La palabra. Dicen las escrituras, la lengua tierna rompe los huesos. Entonces, cuando uno le habla a una persona, le puede llegar al corazón, sin violencia. Cuando uno habla con violencia, ¿qué está haciendo? Lo está rompiendo. Entonces está para allá, Jukab. Aprendemos que hay distintas clases de mandamientos, de leyes, de decretos. De esta forma podemos entender un poquito más la Torá. Y aprendemos de esta situación de Moshe que golpea la roca, en vez de hablarle como Hashem le manda, que debemos ir por el lado de la palabra, no por el camino de la violencia, sino del camino de la palabra, de hablar, conversar, tomarnos un tiempo. De esta forma vamos a evitar de dañar y de romper. Fíjese el castigo para Moshe, qué gran castigo fue para él. No solo que no obedeció a Dios, que le dijo que hable a la roca, sino que con su bastón la golpeó y la golpeó 2 veces. Y este acto de golpear la roca, que en esta enseñanza significa la violencia, lo digo en qué? En un castigo que él no podía entrar a la tierra prometida. Entonces, si vamos por el lado violento, se nos van a dificultar las cosas, se nos van a trabar las cosas. No vamos a llegar a donde queremos llegar. Pero si vamos por el lado del amor, el lado de la palabra, se nos van a abrir los caminos. Con ayuda de Dios vamos a llegar hasta donde tenemos que ir, que es cumplir la misión que venimos a cumplir acá en la tierra. Que Dios el bendito sea, está bendiciendo a cada uno de ustedes, también a su familia. Les pedimos que se suscriban al canal, que compartan este video en sus redes sociales, con los familiares, con los amigos. De esta forma vamos a estar ayudando también a difundir la Torá. Entonces nos encontramos en la próxima para allá.